Los evangelistas nos relatan los milagros de Jesús al recorrer los poblados. Expulsa a los demonios, cura al paralítico y le perdona los pecados, cura a la hemorroísa, resucita a la hija de Jairo. Y todos son milagros impresionantes que demuestran su divinidad, que es verdaderamente Dios. Y hay un milagro que nos puede ayudar el día de hoy en nuestra consideración, en nuestro rato de oración, cuando Jesús cura a un endemoniado mudo. Después de expulsar al demonio, habló el mudo, y la multitud se quedó admirada, diciendo: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Hoy en nuestro rato de oración podemos detenernos en la virtud de la sinceridad. Qué importante es ser sincero, decir lo que nos pasa, expulsar con la ayuda del Señor, pidiéndoselo, y ahora se lo pedimos en nuestro rato de oración: Señor, saca de mí ese demonio mudo. Digo, no es que estemos poseídos, por supuesto, por el demonio, pero sí que el diablo a veces nos tienta por ahí a no hablar, a no decir las cosas, y eso nos hace mucho daño. Recuerdo que platicando con un buen amigo mío, sacerdote, él recordaba una anécdota que le sucedió en su infancia, estando él en el colegio. Es una anécdota sencilla, pero muy buena, que nos puede servir hoy. Dice que él tenía la dificultad de que llegaba tarde a clase, siempre, y eso que vivía justo enfrente del colegio. Y aún así llegaba tarde, hasta que un día el profesor le advirtió que si volvía a llegar tarde, le iba a suspender, le iba a regresar a casa. Y al día siguiente pues volvió a llegar tarde. El profesor le dijo que ya no podía entrar al colegio, que se presentara hasta el día siguiente. Y aquel muchacho, en aquel entonces, aquel niño, pues era un buen estudiante y nunca le había ocurrido esto, que lo devolvieran a casa. Y él estaba un poco confundido, pensando qué iba a pasar con sus papás, qué le iban a decir, en fin, tantas cosas. Y resolvió irse a casa de otro amigo que le había ocurrido lo mismo, que también lo habían suspendido, y entonces dijo, pues me voy a casa de este amigo, y ahí se la pasó todo el día en casa de este amigo. Hasta eso estudiaron un poco, estuvieron estudiando y después pues estuvieron pues jugando un poco, ahí comieron, y al calcular que ya era el horario en el que salían del colegio, pues ya se fue a su casa. Y al llegar a su casa encuentra a su mamá, la saluda como cada día cuando llegaba de la escuela, y la mamá le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él, un poco confuso, le dice, pues vengo del colegio, ¿no? Acabamos de salir del colegio. Y las mamás, que son tan intuitivas, le dicen, no, hijo mío, dime la verdad. Tú no vienes del colegio, algo te pasa. ¿No me estás diciendo la verdad? Y aquel muchacho, ya un poco apenado, aquel niño le dice, mamá, pues me suspendieron. Ya le cuenta toda la historia, cómo lo habían suspendido, cómo él había tenido tanto miedo de que lo fueran a regañar, y se había pasado el día en casa del amigo. Y la mamá le dijo unas palabras que nunca se le iban a olvidar a él en su vida y que después en un futuro le servirían muchísimo. Dijo, hijo mío, a mí no me importa que te hayan suspendido o que tengas errores, porque no somos perfectos. Lo que me preocupa es que digas mentiras. Nunca digas mentiras, hijo. Sé muy sincero, y sobre todo con tus papás, con nosotros, conmigo y con tu papá. Te vamos a comprender. Quizá algún día te vamos a regañar un poco, ¿no? Pues porque es necesario, pero siempre será para tu bien. Nunca nos tengas miedo. Di siempre la verdad. Vas a contar siempre con nuestro cariño y vas a contar siempre con nuestro apoyo. Bueno, pues eso nunca se le olvidaría a aquel buen amigo, y le serviría toda su vida, también luego en su vida espiritual, en la sinceridad, para acudir al Señor, para pedirle perdón tantas veces. Decía San José María, él tenía una frase, decía, seamos siempre salvajemente sinceros. Y en uno de sus libros, Forja, él comenta, si el demonio mudo, del que nos habla el Evangelio, se mete en el alma, lo echa todo a perder. En cambio, si se le arroja, inmediatamente todo sale bien, se camina feliz, todo marcha. Propósito firme, sinceridad salvaje en la dirección espiritual, con delicada educación, y que esa sinceridad sea inmediata.
Qué gran consejo nos da aquí San José María, y que hoy, hablando con nuestro Señor, se lo pedimos, Señor, que seamos siempre sinceros. Que cuando algo pase dentro de nosotros, porque miserias las tenemos y las vamos a tener, y vamos a tener que luchar con ellas toda nuestra vida, ¿no? Que no se nos olvide que estamos heridos por el pecado original. Hemos sido curados ya, hemos sido redimidos, pero la herida, la concupiscencia ahí permanece. Por eso es necesario luchar toda nuestra vida. Pero que vayamos así a la confesión siempre que sea necesario. ¡Qué maravilla! Ir a la confesión, ponernos de rodillas y ahí delante del sacerdote, que en ese momento es Cristo, abrirle nuestra alma, pedirle perdón. Y también, además de la confesión, por supuesto, en la dirección espiritual. En esa charla que podemos tener con un buen amigo que nos puede ayudar a mejorar, a acercarnos más a Dios. También abrir el alma, porque ahí, en ese momento, entra la gracia de Dios. Tenemos como esa armadura que usaban los guerreros antiguamente, esa armadura que es la sinceridad. Aquí estoy, Señor, porque me has llamado, cuenta conmigo. Esa es nuestra defensa. Si algún día nos alejamos por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, podemos volver enseguida con esa armadura que es la sinceridad y que todo lo resuelve, porque al que es sencillo, al que es humilde como los niños, al que es sincero, pues Dios no le niega nunca su gracia. Al contrario. En aquel milagro que venimos comentando del Señor, de aquel endemoniado mudo, el Señor obra un triple milagro. El primero es que oyera, porque cuando nos domina el demonio mudo, se niega el alma a oír. Eso es el primer milagro, que podamos escuchar la voz de Dios. El segundo, que hablara, poder hablar, poder decir lo que nos pasa. Y el tercero, que se fuera el diablo. Pues vamos a encomendarnos en este día a nuestra Madre Santísima, a nuestro Padre Señor San José, que ellos fueron tan sinceros, totalmente sinceros, tenían un alma totalmente transparente, y por eso Dios pudo obrar en ellos grandes milagros, grandes cosas.